Muchas gracias, Marta y compañeros y amigos de Colombia. Ya sabes que para mí es un honor estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación. Sabes que si un país quiero de corazón es Colombia, porque toda la gente que conozco y sinceramente de ese país me produce una sincera admiración. Por cierto, tenemos muchas mujeres ahora de Colombia aquí. En España yo he visto en la consulta, me he acordado de vosotros, porque he visto una paciente con una hemicrania paroxística absolutamente de libro y bueno, eso no es fácil de ver. Y era una chica colombiana de 38, es una chica colombiana de 38 años. Bueno, como tengo el tiempo justo, vamos a ir a lo que me habéis encargado, que es a revisar la fisiopatología de la migraña. A ver, perdonad. Ahora. Y vamos a revisar primero las vías del dolor un poco en la cabeza, ¿no? Antes de entrar en la migraña, porque esto es necesario conocerlo, ¿no? Hay que conocer que el parénquima cerebral es insensible al dolor, ¿no? En global, que las únicas estructuras intracerebrales sensibles al dolor son los núcleos de RAFE, dudosamente como se pone aquí los plexos corideos, y eso explica que las lesiones mesencefálicas, como veis aquí, se manifiesten, se puedan manifestar y de hecho en muchos casos lo hacen así como un dolor muy similar a la migraña, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que duele en el cráneo o en la cabeza? Las estructuras sensibles al dolor realmente son las cubiertas y los vasos arteriales y venosos. Y hay que saber no solamente lo que duele, sino cómo se recoge este dolor, y sabéis también que los 2 tercios anteriores de la cabeza reciben inervación del trigémino y el tercio posterior de las primeras raíces cervicales. Toda la información dolorosa que acabamos de comentar entra en el cráneo a través del núcleo espinal del trigémino, que baja, como su nombre indica, incluso hasta los primeros segmentos de la médula cervical, se traslada al tálamo por la vía sensitiva y a la corteza sensitiva parietal. Y no hay que olvidar que en esta concienciación del dolor tiene mucho que ver, y en la migraña en particular, las estructuras del lóbulo límbico, fundamentalmente la amígdala, el lóbulo límbico, la corteza frontal, juegan un papel crucial en cómo el paciente vive el dolor. Veréis pacientes con el mismo dolor que viven el dolor de forma totalmente diferente. Todas estas estructuras craneales que ya he comentado, las cubiertas, las meninges, los vasos, que son sensibles al dolor, reciben una densísima inervación no solamente del trigémino y de las primeras raíces cervicales, sino también autonómica por parte de la porción parasimpática del nervio facial. Y esto es lo que ha dado lugar al concepto anatómico del sistema trigémino vascular, ¿no? Que sería como una especie de circuito cerrado que nace del tronco del encéfalo, tiene una porción aferente que está compuesta por el nervio trigémino y una porción que podemos llamar eferente, que está compuesta, como he dicho, por la porción parasimpática del nervio facial. Y ambas llegan a las meninges, sobre todo a las estructuras leptomeninges, ¿no? Por tanto, dejamos aquí un poco las vías, ¿no? Los conceptos que son esenciales para entender el dolor de cabeza en global, y vamos a entrar ya directamente en la fisiopatología de la migraña. Cualquier esquema fisiopatológico de la migraña tiene que explicar no solamente el dolor, sino las fases que tiene la migraña, que, como digo, no solamente es el dolor, náuseas, vómitos, no, sino que tiene la migraña 24, 48 horas antes. Tiene los pródromos o síntomas premonitorios. Algunos pacientes, hasta el 30-40%, si los preguntáis en la consulta, incluso más, alguna vez han experimentado el fenómeno de aura. Y algo muy importante que se nos olvida, y es que prácticamente todos los pacientes con migraña tienen una fase resolutoria que para algunos a veces es muy incapacitante, en forma de cansancio,
dolor, ideas un poco depresivas, etcétera. Bien, vamos a empezar, por tanto, con intentar explicar los pródromos de la migraña. Siempre se han intentado explicar como que nacen en el hipotálamo y hay algunos autores que sugieren que nacen en el núcleo supraquiasmático. No voy a ponerme yo a esta idea, pero si uno analiza, y os muestro aquí los datos de nuestro trabajo, esto fue una tesis doctoral que hicimos en el año 2006, que está publicada en Cefalorgia, como veis, si uno analiza qué síntomas premonitorios tienen los pacientes con migraña, el perfil de estos síntomas, de muchos de ellos de estos síntomas, de algunos no, pero de muchos de ellos, sugiere que también el cortés tiene una importancia vital. Pero no tenemos tiempo para entrar aquí en esta discusión. Hay algunos autores que siguen diciendo que el hipotálamo es el generador de la migraña y otros que dicen que el tronco del encéfalo, probablemente, lo veis a la izquierda, probablemente el área del núcleo del RAFE y del locus coeruleus sería el generador de la migraña. En fin, la mayoría de los autores es cierto que están de acuerdo que el hipotálamo juega un papel fundamental en la génesis no solamente de la migraña, sino, como pongo aquí en esta diapositiva, de cualquier otro dolor en el cual esté implicada una activación trigeminoautonómica, como son cualquier tipo de cefaleas en racimos. Bien, independientemente de cuál es el generador, para tener una migraña se necesita tener una predisposición genética y hoy día damos cada vez más importancia a los factores epigenéticos. En esta charla, por razones de tiempo, no voy a entrar en la epigenética porque necesitaría bastante más tiempo. Por tanto, con una predisposición genética y algunos factores precipitantes o factores epigenéticos, el cerebro de un migrañoso sería capaz de desencadenar una crisis de migraña. Bien, ¿qué sabemos de la predisposición genética de nuestros pacientes migrañosos? Bueno, ya se publicó hace, como veis, en el 2016, ya hace unos años, este GWAS, que fue el primer GWAS serio de los pacientes con migraña, 375.000, y para algunos que pensábamos que esto iba a ser más sencillo, pues fue una especie de depresión. Esto ha pasado en muchas otras enfermedades neuropsiquiátricas, cuando este artículo nos dijo que había 38 genes al menos que condicionaban esta susceptibilidad para la migraña. Algo que pensábamos que iba a ser relativamente sencillo, pues no era así. Pero las cosas han ido complicándose con los nuevos GWAS y os enseño el de este que tiene poco más de un año, en el cual se han identificado al menos 123 LOCI que son LOCIs de riesgo para padecer migraña. Es cierto que en este nuevo GWAS, bueno, algunos de los genes, por ejemplo, la asociación con el gel del 1F o del CALCA, bueno, pues tienen más relación, de una explicación más sencilla en cuanto a interaccionarlo con la migraña. Y es cierto que este nuevo GWAS ha diferenciado en algunos casos genes específicos para la migraña con aura y otros para la migraña sin aura, pero bueno, de alguna manera complica mucho más el acercamiento genético en el conocimiento de la migraña, porque tiene los datos que indica es que tenemos más de 120 genes que nos predisponen a la migraña. Bien, estos GWAS hay siempre que interpretarlos con cierta prudencia, por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, no sé si sabéis que los resultados los comparan con controles y los controles prácticamente siempre son de gente de banco de sangre, donantes, y en estos pacientes, en muchos de ellos, no se sabe si tienen migraña o no. Y dado que la prevalencia de la migraña es de alrededor de un 15% de la población, ya de entrada estamos metiendo un 15% de error. Pero fijaos, y esto sí que me gustaría comentarlo, estos son noticias, como veis, de, fijaos, mayo de este año, muy, muy reciente. Estos GWAS que acabo de comentar se comparan con los datos que tenemos,
que teníamos hasta la fecha del genoma, y hasta hace muy poquito no se conocía realmente la composición real del genoma humano en cuanto a las diferentes razas. Todos estos datos de 123 genes por lo menos se comparaban con el genoma de una única persona. Igual que os decía lo de los bancos de sangre, todo esto uno tiene que tenerlo muy en la cabeza, cuál es la validez real de todos estos datos, ¿no? Y hasta hace muy poco no se ha conseguido tener el pangenoma humano de, lo veis aquí, 47 personas de todo tipo de razas humanas. Y esto, claro, cuando se hagan nuevos yiwas y se compare con los polimorfismos de estas razas, pues seguramente esto irá cambiando, vamos, seguramente no, totalmente. Esta diapositiva la he hecho pues ayer o antes de ayer, porque no ha sido hasta esta semana cuando en Nature acaban de descifrar la composición del cromosoma Y. O sea que todavía no conocíamos la composición en detalle del cromosoma Y, y esto, quiérase que no, tampoco tenemos mucho tiempo para comentarlo, pero el cromosoma Y, desde el punto de vista genético, es muy interesante en la migraña, porque es la única diferencia que hay entre varones y mujeres. Como veis, el cromosoma Y tampoco se conocía su composición real hasta hace unos pocos días, no se había publicado. Por tanto, ojo, porque los resultados genéticos, en estos resultados hay mucho que decir. Bueno, vamos a abandonar esta fase y vamos a pasar a la fase de Laura. La fase de Laura, la mayoría de los autores está de acuerdo que se debe a un fenómeno de depresión propagada. Bueno, el aura lo conocéis perfectamente en qué consiste. Bueno, lo que se ha visto, porque la mayoría del aura contiene síntomas visuales, es que el aura es una onda de depresión cortical propagada que comienza en el polo occipital y que se irradia poco a poco a una velocidad de 3 milímetros por segundo hasta las regiones anteriores en mayor o menor medida. Y esto explica que en la mayoría de las auras hay clínica visual, en algunas clínica sensitiva, incluso en algunas hasta clínica disfásica. Es importante que tengáis en cuenta que no hay una relación directa entre el aura y los fenómenos vasculares, aunque efectivamente en un momento del aura hay una cierta hipoperfusión, también hay aura y ya tenemos hiperperfusión. Por tanto, el aura no es una isquemia cerebral, lo que os quería decir, sino que es un fenómeno cortical, de depresión cortical propagada. Y en este fenómeno, esta es la fisiopatología, os quería comentar que tienen mucho que ver los aminoácidos excitadores, por eso muy probablemente funcionen fármacos como el topiramato o el ácido valproico en la depresión de la migraña, y también tienen que ver algunos iones, como veis aquí, el magnesio, el contenido de magnesio que tengamos en la cabeza, y esto probablemente explica que algunas pacientes, por ejemplo, durante el embarazo, tengan un déficit de magnesio y si lo suplementamos, este sea un tratamiento beneficioso para su migraña. Por tanto, dejamos aquí el aura, que yo creo que hemos explicado convenientemente, y pasamos a explicar la fase de cefalea y síntomas asociados que para algunos pacientes son tan importantes a veces como el dolor de cabeza. Y aquí sí tenemos claro que el dolor de la migraña se debe a la activación del sistema trigémino vascular que ya os he comentado. La activación de ese sistema es capaz de liberar todos estos péptidos que yo os pongo aquí en las arterias a nivel leptomeningio, que son capaces de inducir dilatación de estas arterias, de ahí el dolor pulsátil e inflamación obviamente estéril. Bueno, teóricamente, si uno activa este sistema en animales de experimentación, conduce a la liberación de todos estos péptidos y esta liberación está controlada, lo sabemos, por dos receptores de la serotonina, el receptor 1D y el receptor 1B. El receptor 1D es un receptor presináptico que está localizado en los terminales del nervio trigémino, y el 1B es un receptor postsináptico que está localizado en la pared vascular de los vasos leptomeningios.
El receptor 1D es el implicado en el fenómeno de inflamación estéril y el 1B en los fenómenos de vasodilatación. Y esto explica cómo actúan los triptanes, que son fármacos que agonizan, ojo con este concepto, estos dos receptores. A veces parece un contrasentido. El agonismo en los receptores 1D, inflamación, y 1B, vasodilatación, es capaz de revertir la acción de estos péptidos algógenos que producen dolor. Decía que hay muchos péptidos teóricamente liberados por la activación de ese sistema, pero desde hace mucho tiempo, me gusta poner siempre esta diapositiva, porque durante mucho tiempo pasó olvidada. Ya se demostró, esta es una diapositiva clásica, si veis un poco la tabla, que el único péptido que realmente estaba elevado era el CGRP. El resto de los péptidos estaban elevados muy inconsistentemente, ¿vale? Solamente en 2 pacientes, en algún paciente con síntomas autonómicos, parece que se elevó el BIP, ¿no? Bueno, esta es otra diapositiva que me gusta siempre poner, el trabajo de los compañeros Gallego, del grupo del doctor Leira, nuestro gran amigo, pues fue el primero que demostró que esta elevación del CGRP no era posible medirla solamente en las arterias yugulares, como había hecho en la vena yugular, perdón, como había hecho el trabajo anterior, sino que era posible medirla periféricamente en la vena cubital de nuestros pacientes con migraña dentro de las crisis de migraña. Nosotros fuimos más allá y demostramos que en pacientes con migraña crónica, este es un trabajo publicado hace una década en el Neurology, en pacientes con migraña crónica, fuera de las crisis de migraña, también había un aumento periférico de los niveles de este péptido en comparación con los controles, ¿no? Y mucho más que en los pacientes con EM, que significa Episodic Migraine. Bueno, de alguna manera esto traduce que el sistema trigémino vascular en los pacientes con migraña crónica está activado, si no continuamente, en muchos de ellos de una forma prácticamente continua. Bueno, estos últimos meses hemos dado pasos en este sentido. Nosotros ya publicamos hace unos años que esta elevación del CGRP era revertida si inyectábamos toxina botulínica a nuestros pacientes, ¿no? Y eso explica el efecto de la toxina botulínica. Y este año os muestro a la izquierda en 2 trabajos de Annals of Neurology, el grupo de Patricia ha demostrado que Erenumab en la saliva es capaz de reducir los niveles de CGRP, y nosotros acabamos de publicar un artículo en Annals of Neurology que indica claramente que en los pacientes que tienen migraña crónica y que les medimos el CGRP, en este caso el CGRP alfa, que es el que se libera en el sistema trigeminovascular, después del tratamiento, antes del tratamiento, perdón, está elevado este nivel, y después de 3 meses después, estos niveles en sangre periférica, luego a repetir, se normalizan. Pero además, esta bajada se correlaciona de forma significativa con las escalas, o sea, con cómo estaba el paciente, si hay mejoría y la reducción en número de días de dolor. O sea que está claro que el CGRP está alto en pacientes en las crisis de migraña, que el CGRP está alto periféricamente en la migraña crónica, tanto en saliva como en sangre periférica, y que después de tratamiento antimigraña, como puede ser la toxina o como pueden ser los anticuerpos monoclonales, nuestro dato no solamente son con Erenumab, sino que también son, la mitad de los pacientes estaban con Galcanezumab, disminuyen, y esto conceptualmente tiene una importancia, yo creo que fundamental. Por tanto, ya avanzamos en el esquema fisiopatológico, y yo creo que con esta diapositiva se resume de forma bastante sencilla cuál es la fisiopatología de la migraña. Bien, lo podríamos dejar aquí, pero bueno, voy a apuntaros por donde yo creo que vamos a avanzar los próximos años, o qué habrá de nuevo, aparte de lo que hemos comentado
desde el punto de vista genético y probablemente epigenético en la fisiopatología de la migraña, ¿no? Una de mis obsesiones en los últimos años es el sistema linfático. Sabéis que el sistema linfático es un sistema de limpieza cerebral. Se ha visto cómo a través de las pulsaciones, ¿no?, de nuestro corazón, esto hace que a través de los espacios periarteriales sea capaz el líquido cefalorraquídeo de limpiar todo el parénquima cerebral, y todos los detritus se van por los espacios, en este caso perivenosos, a un sistema que se ha descrito muy recientemente, hace menos de una década, que es el sistema linfático, que es un sistema muy similar al sistema linfático que hay fuera de la cabeza, ¿no? Y en este sistema sabéis que tiene una importancia fundamental los pies de los astrocitos y una proteína que la conocéis también o mejor que yo, como es la aquaporina 4. Y este sistema, como digo, es muy importante a la hora de limpiar el parénquima cerebral. Tanto es así, que se ha visto que este sistema trabaja por las noches. Estos espacios se abren cuando uno duerme y se cierran cuando estamos en vigilia. Tanto es así, decía, que si el mero hecho de no dormir una noche ya se sabe que hace que se acumule, en este caso, una proteína como es la proteína beta amiloide, tan importante en la fisiopatología del Alzheimer, y que sabemos que se elimina, como muchas otras, por el sistema linfático. Pero me diréis que Pascual se ha vuelto un poco ya senil, tendrá acúmulo de beta amiloide en su cerebro, lo cual casi seguro que es verdad. ¿Por qué no está contando esto en una charla de migraña? Bueno, pues porque se sabe que hay mucha relación, o que el sistema linfático juega un papel fundamental también en la migraña. Se sabe que en las crisis de migraña, fijaos, estos son los espacios perivenosos, arteriales y perivenosos. Bueno, pues se sabe que en el seno de una crisis de migraña, aquí se ven en colorito, estos espacios se cierran. Tener una crisis de migraña hace que el intercambio, hace que el sistema linfático cerebral, tan importante para limpiar nuestro cerebro, se cierre. ¿Y por qué esto es importante? Porque se sabe perfectamente que no somos capaces, por tanto, de liberar, de limpiar todas estas moléculas que se producen en el seno de una crisis de migraña. Y probablemente esto explique el acúmulo de todas estas sustancias, explique estas, no lesiones, sino estas hiperintensidades de sustancia blanca, que realmente están donde uno esperaría que estén si fueran no pequeños infartos, como inicialmente se pensara, sino como dilataciones de estos espacios periarteriales o perivenosos. Y eso explica también perfectamente los cambios estructurales que se están describiendo cada vez más en pacientes con migraña, y en concreto de la migraña crónica. Esto es muy importante, pensar un momentín. He dicho que el sistema linfático funciona durante el sueño. Me paro aquí porque es importante que lo penséis. El sueño es el principal precipitante, lo demuestran muchísimos artículos, de tener una migraña crónica. Es el principal factor que se correlaciona con la cronificación de la migraña. Y si uno tiene una crisis de migraña y se consigue dormir, entre comillas, abre el sistema linfático, ya sabéis que suele ceder la crisis de migraña. Por tanto, fijaos si va a tener importancia la manipulación del sistema linfático en la fisiopatología de la migraña. Y mirar, hay cada vez más datos en este sentido. Ya he dicho que el sistema linfático está justo aparece, digamos, en la parte cortical del cerebro, y hay este artículo que me encanta, del grupo de Boston, ya demostró que hay claros signos inflamatorios en las sustancias en las regiones corticales adyacentes, en este caso al aura migrañosa, y se sabe cada vez más que esta zona
es un reservorio de células inflamatorias que tiene muchísimo que ver con el sistema linfático. Pero es más, y esta es una diapositiva de hace también, de este año, de hace muy pocas semanas, justo en esa zona se acaba de escribir, y no he sido yo, aparece en un artículo de la revista Science, que como sabéis, con Nature es probablemente la más prestigiosa en neurociencia, que tenemos una cuarta meninge que está exactamente aquí, y además es una cuarta meninge que tiene mucho que ver con la inmunidad cerebral que, como digo, vincula el sistema linfático. Y no os quiero ya meter más rollo. Quería terminar dándos las gracias. Marta, esta es la única foto que he encontrado así rápidamente contigo. Creo que es un póster que presentamos en Vancouver de cuando estabas conmigo aquí en España. Fue un placer tenerte aquí. Bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario que me queréis hacer, pues encantado de intentar contestarlo. Voy a ver si me puedo desconectar y veros la cara. Ahí. Hola, hola Julio, muchas gracias. Ahora. Aquí un problema de sonido. Bueno, muchísimas gracias por tu charla. También nos hace mucha ilusión tenerte en este simposio. Gracias de verdad por participar. Y bueno, sí, esa foto ya tiene unos añitos, pero está muy bien. Gracias. Bueno, aquí en el chat estamos revisando si hay preguntas. Bueno, aquí pregunta la doctora Paula si cree, doctor, que en la fase premonitoria se puedan crear, se pueda, digamos, tener algún objetivo terapéutico para detener la crisis antes de que aparezca el aura o el dolor. Pues gracias por la... Bueno, no sé. A ver, voy a bajar el volumen. A ver si... ¿Me oís ahora, Marta? ¿Me oís? Sí. No, que gracias por la pregunta, que además es muy acertada la pregunta. Y de hecho, a ver, todos los intentos, bueno, la mayoría de los intentos que se están haciendo ahora en lo que llamamos medicina personalizada es intentar predecir, ser capaces de predecir las crisis de migraña y poder tratarlas en ese momento. Sabéis que ya se ha visto, por ejemplo, que los triptanes no son útiles en la fase premonitoria, pero probablemente otras moléculas sí lo puedan ser. Y se está ahora mismo en investigación. Nosotros estamos ahora metidos en un consorcio europeo en el cual estamos intentando encontrar biomarcadores, no solamente el CGRP, sino también genéticos y epigenéticos, propios de esta fase premonitoria de nuestros pacientes con migraña. Desde luego, el futuro sería intentar tratar a los pacientes justo en esa fase, efectivamente. Gracias, Julio. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Felipe, que nos dice si cree que alguna de las terapias no farmacológicas que se indican en migraña podrían estar, digamos, que si funcionaran, para más o menos entender la pregunta, ampliando un poco esto del sistema linfático, es decir, que si son las terapias no farmacológicas las que pueden o podrían tener algún impacto en que el sistema linfático tenga un mayor tamaño o un mejor flujo, por lo que entiendo aquí en la pregunta, si eso o cómo se podría hacer para que pues, se pudiera intervenir en el sistema linfático y mejorar el ataque en un paciente con migraña. Bueno, voy a bajar el volumen. A ver. No, decía que, claro, el concepto de terapia no farmacológica es muy extenso, ¿no? Yo personalmente, tú lo sabes, Marta, no creo, no soy creyente de todas estas terapias complementarias, ¿no? Quiere decir
Creo que si son eficaces, o sea, tipo, por ejemplo, pues acupuntura, homeopatía, que si son eficaces, yo creo que es meramente por un efecto psicológico, ¿no? Yo creo que como neurólogos que somos, como médicos, deberíamos sustentar las terapias basadas en la evidencia. Pero una cosa que me ha enseñado a mí el descubrimiento del sistema linfático, y juro que ahora lo hago mucho en la consulta, que antes no lo prestaba tanto tiempo, es creo que deberíamos intentar que nuestros pacientes descansaran bien. No solamente por el amiloide, por otras muchas cosas, que creo que es importantísimo, sino porque, y eso yo me he dado cuenta ahora que me fijo en ello, si el paciente no descansa bien, las migrañas van a estar totalmente incontroladas, incontrolables. O sea que yo ahora intento dar fármacos que mejoren el sueño, usamos mucho trazodona, obviamente amitriptilina, quiero decir que incluso inductores del sueño un poco más tradicionales con juicio, para que no se enganche el paciente, pero a mí me parece, y bueno, obviamente todas las terapias no farmacológicas en ese sentido de higiene de sueño son muy importantes. Creo que si nos está enseñando algo el sistema linfático es a que es muy importante que nuestros pacientes duerman bien. Gracias, Julio. Tenemos otra pregunta, creo que es la última, del doctor Pallares, que dice, ¿qué factores epigenéticos están confirmados en migraña, tales como microRNA, histonas, etcétera? Bueno, pues también agradezco la pregunta, sinceramente, porque, como he dicho, no me quería enrollar. La epigenética yo creo que necesita una charla sola hoy día. Bueno, sabemos que el 50% de las crisis de migraña probablemente tenga que ver más con factores epigenéticos que con factores genéticos. Más o menos la mitad de las crisis de una migraña probablemente sean epigenéticas y la mitad genética, un poco al contrario de lo que pensamos hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, hay muchos factores epigenéticos que se han relacionado con la migraña. A ver, desde el punto de vista clínico, lo he dicho antes, el insomnio es muy importante. Los sucesos en la infancia son también muy importantes, se correlaciona muchísimo con cambios en la metilación del ADN que tienen mucho que ver con la migraña. Las situaciones de estrés, por ejemplo, permanente, son muy importantes en la migraña. El sobrepeso también. Todo eso condiciona la migraña desde el punto de vista epigenético. Es cierto que se están intentando investigar marcadores epigenéticos de la migraña. Hay muchos artículos, la mayoría son de 15 casos, 20 casos, 30 casos, que dicen que hay metilaciones anormales pues en algunos de las histonas del ADN. Yo me lo revisé hace poquito tiempo para un tribunal de tesis doctoral y la verdad es que ninguno es concluyente, y muy recientemente se han publicado que algunos microRNA, concretamente 3, no me preguntéis ahora de memoria cuáles, pero lo encontráis en un trabajo muy reciente de cefalalgia del grupo de Valle de Brón y de Journal of Headache and Pain, lo han publicado en 2 revistas, podrían ser marcadores epigenéticos de la migraña. Aunque, bueno, lo mismo, estos trabajos tienen que ser refrendados por series más grandes. Pero igual que os he comentado que con los nuevos datos que tenemos de mapeo genético tendremos en los próximos años, estoy seguro, muchas novedades, también estoy seguro que a nivel epigenético vamos a tener marcadores fundamentalmente que nos ayuden en cuanto a su importancia en la transformación de una migraña episódica en una migraña crónica. Julio, muchas gracias por tu tiempo, por tu charla, comentarios aquí en el chat de excelente charla. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por tus respuestas y esperamos verte en otro evento pronto con nosotros. Bueno,
Por mi parte, encantado. Muchas gracias, Marta, por la invitación y un abrazo muy fuerte a todos.